Bien, vamos a cambiar completamente de tema. Hay preocupación en el norte de nuestro país por el aumento de hechos delictuales en esa zona y también la relación con una posible rearticulación de bandas criminales internacionales. Una situación que ha llevado a que haya una discusión de si es necesaria o no la presencia de militares en ese lugar y que abre además la posibilidad al proyecto de ley de infraestructura crítica, una medida que para algunas autoridades no sería suficiente. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña para esto el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. Muchísimas gracias, gobernador, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Efectivamente, nos preocupa que las medidas que se están tomando no serían del todo suficientes. No necesitamos catastrar migrantes, lo que necesitamos es impedir el ingreso de nuevos migrantes. Cuando habla de las medidas que se están tomando, ¿son las que ya están en ejecución o ahí también habla del proyecto de infraestructura crítica que también buscaría por esa vía tener un mayor resguardo de las fronteras? Lo que pasa es que hemos tenido este gallito entre el Parlamento y el gobierno planteando si es estado de excepción o si es infraestructura crítica. Y en ambos casos lo que ocurre es que los militares estarían encargados de controlar la identidad de las personas que están ingresando. Nosotros sabemos que gran parte de los migrantes que están ingresando por pasos irregulares son personas que vienen con antecedentes adulterados. Se necesitaría controles biométricos. Pero además de eso, no necesitamos ir habilitando que vayan ingresando más. Debiera tener la fuerza militar el control de las fronteras, el resguardo de las fronteras en tiempos de paz, de tal manera que impida el paso por zonas irregulares y que vaya reconduciendo hacia los caminos formales. Y si no están los antecedentes, bueno, tiene que devolverse. Pero no podemos seguir controlando, tomando identidades, sino que lo que tenemos que hacer es evitar ingreso de nuevos migrantes. Ya, ¿y eso cómo se hace o en qué figura sería más factible de hacer? Porque aquí usted habla de este tira y afloja y claro, hay quienes dicen, el gobierno dice la infraestructura crítica, tomando la frontera como parte de esa infraestructura crítica y poniendo ahí mayor despliegue, y otros lisa y llanamente lo que piden es un estado de excepción constitucional, como lo que pasa en la macrozona sur, pero en la macrozona norte. ¿A usted qué figura le hace más sentido? Nosotros creemos, de hecho lo ha planteado así el gobernador de Arica y también el gobernador de Tarapacá, que lo que debiera haber es atribuciones de la fuerza militar para que puedan impedir el paso. Lo que nosotros hemos estado viendo, y así lo narraba el gobernador de Tarapacá en el encuentro en Antofagasta, es que muchas veces los militares ven personas en situación de riesgo y tratan de apoyarla. O sea, es muy natural que cuando viene una persona con un bebé, en el fondo aparezca la persona tratando de ayudarla. Pero el sentido no debiera ser ese, el sentido debiera ser primero reconducir hacia los pasos que son habilitados y en todos aquellos sectores que no están habilitados, cerrar fronteras. Y eso requiere mayor capacidad también, requiere mayores recursos. O sea, necesitamos cámaras térmicas en toda la frontera. Las fronteras del norte son demasiado amplias. Necesitamos mayor control de dispositivos como drones o como satélites que permitan ir identificando el ingreso en lugares irregulares. Y también necesitamos una reactivación de todo lo que son los sistemas de migración regional. Por eso es que quizás la infraestructura crítica sirve, pero hay que agregar esa función de control y resguardo de las fronteras, de impedir que sigan apareciendo más migrantes. ¿Qué le parecieron a usted, gobernador, las declaraciones del comandante en jefe del ejército, el general Iturriaga, que igual decía que esto desvirtúa el rol principal del ejército y que genera algunas problemáticas para los efectivos del ejército? Estoy hablando justamente de este proyecto que busca que haya más efectivos resguardando zonas críticas y zonas fronterizas. ¿Qué consideración tiene usted respecto de esas declaraciones? A mí, por lo menos acá en la región, me lo ha manifestado el general jefe de zona, ha manifestado que es muy complejo cuando se utiliza la figura del estado de excepción para controlar temas de seguridad. Porque efectivamente la fuerza militar actúa de un modo mucho más directo, mucho más fuerte que lo que son las policías. Y genera esta sensación sin duda de mayor protección, de mayor seguridad, pero no tienen toda la capacidad ni tampoco tienen toda la capacitación ellos para poder ir cumpliendo ese tipo de roles. Por eso es que nosotros creemos que en la ley de infraestructura crítica hay que facultar a la fuerza militar para que resguarde fronteras, porque eso es un sentido de defensa de las fronteras de la nación. Y hay que ir viendo cómo fortalecemos en la zona norte también la presencia, mayor presencia de carabineros y mayor presencia de la PDI.
No sirve la distribución de carabineros como se está haciendo ahora, pensando solamente en cantidad de población, porque las poblaciones del norte son menores que la del sector sur. Pero la gran cantidad de frontera que tenemos, la extensión de fronteras requiere mayor resguardo. Y es por eso que nosotros como gobiernos regionales podríamos ir apoyando en dotar de infraestructura, en financiar ese tipo de infraestructura. Lo que te decía yo recién, cámaras térmicas, drones, sistemas satelitales. Porque nosotros lo que queremos es que se reconozca este rol preventivo de los gobiernos regionales que permiten ir aportando en la solución. Espérame, ¿y no pueden hacer ese aporte? Usted dice, nos gustaría aportar, ¿pero que no pueden aportar? Hemos estado aportando, Carla. O sea, nosotros aportamos en estos 18 meses, hemos aportado 300.000 millones de pesos en temas de seguridad, infraestructuras, cámaras de seguridad. Lo que pasa es que no tenemos el reconocimiento constitucional a la labor preventiva del delito que necesitamos tener. Porque también nos gustaría aumentar esta acción. De hecho, lo han planteado los gobernadores del Biobío y de la Araucanía. ¿Cómo podemos nosotros ir bajando la lista de espera, por ejemplo, personas víctimas de delitos? En eso podemos ir generando. Y por eso es que este acuerdo de seguridad que estamos haciendo con el gobierno, que ya estaría próximo a firmarse, apunta a eso. No queremos ser parte del problema, no queremos ser parte de la solución. Nosotros queremos que efectivamente haya un gran acuerdo y ahí sin duda que vamos a jugar un rol muy importante. Claro, esto lo hemos hablado con tantas autoridades regionales que además lo que dicen, y que a mí me parece de toda lógica, es que en la región, en lo local, la problemática se entiende mucho mejor a veces que desde el Poder Central, desde Santiago, digamos. Pero bueno, vamos a ver cómo eso se puede coordinar. Ahora, si de usted dependiera, gobernador, ¿cómo se tendría que hacer esta distribución? Porque en el fondo, yo entiendo cuando desde el Ejército dicen que el orden público les genera cierta inquietud, porque además necesitan el respaldo político, así lo dijo el comandante en jefe del Ejército. Entonces, ¿cómo se tendría que distribuir ese rol que deberían jugar los militares versus el rol que deben jugar las policías? Porque aquí confluyen dos temas, la inmigración irregular, descontrolada que hemos tenido en el último tiempo, pero también la constatación de la mayor criminalidad, de más delincuencia, de más violencia en la zona. Muy de acuerdo con esa postura. Aquí tiene que haber un gran acuerdo político que respalde el actuar de los militares en la frontera, porque lo necesitamos. Porque lo que ocurre en las fronteras del norte grande en unas semanas va afectando a nivel central. Lo decía el gobernador Orrego. Necesitamos este gran acuerdo, esta necesidad de que el poder político, de que el Parlamento entienda que este acuerdo de seguridad es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros, el Estado en su conjunto, gobernadores, alcaldes, parlamentarios, el Ejecutivo, ser capaces de tener una organización que nos permita dar cuenta y enfrentarnos al crimen organizado. Si no, esto nos va a sobrepasar, si no, esto se va a volver irremediable. Y ahí el llamado es a todos los parlamentarios a que se sumen a este acuerdo. Es inexcusable que todavía no se genere ese acuerdo porque la Fiscalía necesita atribuciones, se necesita mayor dotación de las policías, se necesita estas atribuciones de los militares en la frontera. Si no, esto nos va a afectar a todos. Gobernador, ¿se necesita que la oposición se siente a una mesa para llegar a este gran acuerdo en materia de seguridad? ¿Usted cree que ya a estas alturas, con todo lo que ha costado, con lo que ha pasado con los indultos, las condiciones que se ponen sobre la mesa, el Ejecutivo ya debiese avanzar con los que están y simplemente llevar esto a sede parlamentaria, a lo que se pueda ejecutar, no sé, con los gobiernos regionales? ¿Cómo ve usted esa problemática? Porque ha costado y hay una ciudadanía que espera que esto se empiece a ejecutar y no solo que conversen y que haya una mesa trabajando. Carla, los gobernadores tenemos mucho conocimiento territorial y yo cada vez que voy a un barrio, cada vez que voy a una población, lo que te comunican es esta sensación de miedo, de sentirse sobrepasados. Y eso es lo que tienen que pensar nuestros parlamentarios. Tenemos que terminar con el gallito político, tenemos que pensar en nuestra ciudadanía. Hoy día el tema de seguridad es gravísimo y esta situación migratoria descontrolada tampoco nos ayuda a generar mayor seguridad en el país. Por eso es que los invito. Tienen que pensar en todo el país, en los ciudadanos y ciudadanas y dotar a este acuerdo de fuerza. Gobernador, yo me imagino que aquí hay acciones preventivas, que es lo que pase desde las medidas que se ejecuten en adelante. Por ejemplo, prevenir que no sigan entrando de manera irregular personas a nuestro país y que los que entren de forma regular y sepamos básicamente a qué vienen. Pero también tendrá que haber medidas
que sean de reparación para lo que ya ha pasado, que es que en el fondo efectivamente se han filtrado bandas internacionales que ya tienen sus tentáculos, que han traído secuestros, que era un delito que antes no estaba, que han traído sicariato, que era un delito que no estaba, extorsiones, que tampoco lo veíamos muy usualmente. ¿Qué se debería hacer para controlar esa situación que ya está instalada? O sea, ahí el Estado llega tarde, me imagino. Bueno, ahí lo que necesitamos es primero que el gobierno destrabe a nivel internacional la capacidad de generar estas reconducciones. Pasa en la frontera de mi región. Bolivia no acepta estas reconducciones. Si usted pilla a un migrante venezolano, Bolivia no se lo recibe de vuelta. Por tanto, hay que destrabar esto y tener una mirada en conjunto. Pero también se hace necesario un rol correctivo a lo que ocurrió. El año pasado, el 2021, fue un año en donde no hubo control en las fronteras, donde simplemente se dejó que todos pasaran y que todos ingresaran. Y por eso mismo se hace necesario un empadronamiento de todas las personas migrantes que ingresaron al país, pero con control biométrico, porque gran parte de ellas ingresaron con papeles adulterados. Entonces, se necesita empezar a hacer este sistema, que por lo menos en algunas regiones nosotros hemos ido apoyando la labor de la PDI con sistemas de control biométrico. Si no tenemos claridad respecto de quiénes están, qué es lo que están haciendo, va a ser muy difícil solucionar este problema. Esto es bien dramático, porque me ha tocado conversarlo con varias autoridades, incluso policías de la zona, que te dicen, mira, cuando nosotros detenemos a alguien nos dice que se llama Juan Pérez y no tenemos cómo chequear que se llama Juan Pérez. A veces tenemos que llamar a un policía, no sé, ya es venezolano, decía usted, tenemos que llamar porque justo no conoce a un policía, pero no es que los países intercambian datos. El otro día me tocaba también con una experta que me decía que encontrar a los autores de un delito, por ejemplo, de un homicidio, muchas veces cuesta porque la víctima fallecida tampoco tiene una identidad clara. Entonces da la sensación, gobernador, que aquí entra gente que después nadie sabe quién es. Bueno, la realidad es que ingresó muchas personas. Nosotros como gobierno regional, cuando nos instalamos, hicimos un catastro inicial a través de lo que, si tú recuerdas, era la necesidad de tomar PCR. Nosotros tenemos evidencia de 45.000 personas que ingresaron a esta región y que no tenían ningún antecedente, ninguna regulación. Por eso es que se hace necesario este sistema de empadronamiento, pero con control biométrico, de tal manera que queden los antecedentes, que vaya quedando identificación de las personas que ingresaron. Y si no tenemos certeza de qué es lo que están haciendo, bueno, eso es caldo de cultivo para el crimen. Por tanto, ir generando las reconducciones de la manera más rápida posible, de tal manera que se queden aquellos que vienen a aportar y aquellos que no, y aquellos que están delinquiendo, ojalá acelerar los procesos de expulsiones. Gobernador, usted me ha hablado harto del descontrol del año pasado, me dijo. Me habló del 2021 en realidad. Bueno, me imagino que el 2022 también puede haber pasado, pero en menor medida, después de un poquitito más superada la pandemia. Pero actualmente, ¿cuál es la situación? Mientras nosotros estamos conversando a esta hora, ¿estamos teniendo un control mejor de las fronteras? ¿Hemos avanzado algo o sigue entrando en el fondo el que quiere y no sabemos muy bien quiénes son y seguimos en esta lógica de descontrol prácticamente total? Mira, yo te puedo hablar la experiencia en mi región. En mi región, por lo menos, se generaron, hay 3 dispositivos de militares que están en la frontera a través de Ollagüe y se están haciendo controles permanentes. Y de hecho, en mi región, de toda la macrozona norte, se detecta y se apresa el 60% de la droga que se incauta. El 25% de la droga que se incauta a nivel nacional se incauta acá en mi región porque ha habido una articulación mayor, por tanto, de las policías y también de militares apoyando. Ahora, en Colchane tenemos una situación que es bastante grave. En mi región ayuda mucho en la situación geográfica, es muy complejo acceder a los pasos, pero Colchane tiene una situación muy distinta geográficamente que habilita la aparición y el aumento de migración. Y ahí el gobernador de Tarapacá nos planteaba que este proceso migratorio continúa y que lo que él no ve es este sistema de freno. El gobernador de Arica también me lo decía, necesitamos frenar que no ingresen por mayor cantidad de pasos. Entonces, sigue estando este descontrol, sigue estando esta situación que complica porque efectivamente no se está deteniendo esta ola migratoria. Ahora, es bien interesante lo que usted dice, porque usted señala, en mi región esta es la situación, en Colchane es esta otra, en Arica es esta otra. En el fondo también, claro, muchos expertos y evidentemente con la topografía de Chile uno entiende que es imposible resguardar toda la frontera, porque Chile es un país demasiado largo, demasiado
amplio, digamos, por donde se te pueden meter de manera irregular, pero tengo la impresión de que están bastante detectados los puntos por donde se da esa migración irregular y que aquí también pasa por un trabajo planificado de dónde disponer a esos militares, de dónde disponer estos datos biométricos que usted dice, estas cámaras térmicas, para tratar de inteligentemente controlar, no sé si el 100%, pero al menos reducir los ingresos irregulares. Es que lo que ha faltado acá, y uno claramente lo ve, es inteligencia. Los países inteligentes administran la migración, la usan en su provecho. Acá en un momento hubo un descontrol y se dijo que las fronteras estaban cerradas, pero cuando tú miras las fronteras del desierto, en realidad pasaba gente. Atestaban las carreteras, tuvimos conflictos nosotros con los conductores de camiones. Eso se ha ido regulando, pero sí un flujo importante. Entonces lo que hay que hacer es cómo se regulariza, cómo se catastra, cómo se empadrona, de tal manera que tengamos certeza de lo que está ocurriendo. Y existe la posibilidad, con mayor cantidad de tecnología, de poner todos estos sistemas que den mayor seguridad en todas nuestras fronteras, ¿ya? Este es un problema que también tiene que trascender, no solamente lo que hagamos dentro del país, lo que podamos hacer los gobiernos regionales, también tiene que activarse aquí los elementos de diplomacia internacional, porque hay que generar lo que tú mismo decías, cómo establecer un sistema unificado de información de todas las policías en el continente. Entonces, ahí hay otros aspectos que también hay que ir considerando. Este es un problema muy complejo, que no va a tener una sola solución, requiere el concurso de muchos actores, requiere que el Estado se organice. El crimen está organizado. Bueno, ¿qué esperamos nosotros? Gobernador, y precisamente para ese crimen que está organizado, que ya está instalado, más allá del control que se haga de aquí en adelante de la frontera, pero ellos ya están acá, ¿qué se debe hacer? Porque aquí está bastante claro que el Tren de Aragua está operando, tiene además sus filiales como acá, como los gallegos, que hace poquito se rearticularon después de que los primeros cayeron a la cárcel y después desde la cárcel los coordinan a los que están afuera, digamos. Aquí hay estas bandas internacionales con sus tentáculos. Está en discusión si llegaron o no estas maras salvadoreñas. Por ahora no hay datos específicos que den cuenta de aquello, pero muchos dicen, ¿por qué no? Si en el fondo aquí han ingresado bandas internacionales. ¿Qué se hace con ese crimen organizado que ya está instalado, por ejemplo, en la zona donde usted es gobernador, en Antofagasta, y también en otros lugares del norte y en realidad de todo nuestro país? Lo que pasa es que ahí necesitamos una acción de la Fiscalía, del Ministerio Público, mucho más fuerte. Y ahí por eso es que necesitamos este acuerdo con los parlamentarios. O sea, hoy en día un fiscal que estudia el narcotráfico, él tiene elementos de investigación que le permiten actuar mucho más eficazmente. Pero aquí, asociado a estos problemas migratorios, hay otro tipo de crímenes: la trata de personas, la venta de vehículos robados, la asignación de terrenos, la venta de terrenos que son fiscales. Todo eso también debiera tener la Fiscalía las capacidades de actuar con los mismos criterios que el narcotráfico. Y ahí eso requiere proyectos de ley que avancen rápidamente y también requiere que le atribuyamos mayor presupuesto a la Fiscalía. La capacidad de nuestras fiscalías es muy débil. Un fiscal genera todo el proceso, o sea, hace lo administrativo, va a tribunales, tiene que hacer la investigación. Tenemos que dotar de mayor fuerza a la Fiscalía, quizás establecer un sistema exclusivo de fiscalías que investiguen todo este tipo de delitos. Ese es otro aporte que se puede ir haciendo y agregar todo este sistema de tecnología que nos permita controlando. Tenemos que recuperar el orden y eso es lo que está haciendo falta. No puede ser que siga estando esta sensación de anomía, de que un migrante cree que llega al país y puede hacer lo que quiera. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que establecer orden nuevamente. Bien, pues esperemos que todas las conversaciones, gestiones en materia de seguridad que se están haciendo prosperen, que también se escuchen mucho más a las voces locales, que además pueden aportar con recursos en el caso de las gobernaciones para poder hacer frente a este tema que sin duda es la prioridad de las personas. Le queremos agradecer, Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga un buen día.